Bien, 12:36 en toda la República Argentina. Estamos en vivo y en directo, por supuesto, a través de el 105.3 y la cadena de repetidoras a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Tengo algo que contarles, en realidad, que me llamó poderosamente la atención por dos temas en específico. Es el aumento de los medicamentos por encima de la inflación y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la venta de medicamentos en los locales que no son de habitual comercialización. Tenemos en línea a Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, AFIB, sobre este aumento del 30% de los medicamentos por encima de la inflación. Marcelo, buen día. Francisco Paz te saluda. Gracias por estar ahí. Buen día, Francisco. Gracias por llamar. Bueno, para nosotros es un gusto, nos hubiese gustado que fuera en otras condiciones, poder establecer este contacto. Dije bien cuando digo un 30% por encima de la inflación y que hay una liberación de la comercialización de medicamentos en kioscos, en locales comerciales de barrio, etcétera. Sí, correcto, lo cual le hace mal a la gente porque los termina pagando más caros y banaliza el uso de los medicamentos porque tengamos en cuenta que los medicamentos son drogas que te pueden salvar o curar, pero también te pueden matar. Entonces, esto de en pos de venderlo en cualquier lado, no le ayuda a la gente, al contrario, la perjudica porque muchas veces o termina dañando su salud o termina ganando productos que no necesita. Por eso es importante que la cadena de comercialización, laboratorio, droguería, farmacia, se respete, se cuide y se cuide la relación médico-farmacéutico-paciente por el bien de la gente. Entonces, como primera medida eso, y esto es algo que Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, ha combatido desde que llegó, con el fin de bajar el precio de los medicamentos, pero hoy a 2 años o más ya de gobierno del presidente Milei, uno ve que los medicamentos no han bajado el precio, a pesar de que se los ha banalizado y puesto en riesgo la salud de la población. Con lo cual estamos advirtiendo eso y recordando que si uno quiere bajar el precio de los medicamentos, lo que tiene que hacer es generar competencia, porque el que fija el precio del medicamento es el laboratorio, no la farmacia. Hay que aumentar la cantidad de laboratorios, hay que generar competencia entre ellos y a partir de ahí hay que hacer que bajen los precios y que sean accesibles. No gratis, aclaro esto, porque el kirchnerismo siempre ha tenido un planteo de maniqueo, que es los medicamentos gratis para esto. Lo gratis no existe. Entonces eso es primera aclaración. Pero tampoco puede ser que paguemos los medicamentos más caros del mundo como pasa en la Argentina, ¿no? No, claro, sí, y esto del drugstore americanoide, ¿no? De vender los medicamentos también en cualquier kiosco. De hecho, aquí a los kioscos habitualmente se les denomina drugstore, y con la apertura también de las importaciones, esto los deja a los afiliados del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos en una situación de vulnerabilidad financiera, económica, comercial. ¿Cómo están? También, sí, afecta a las farmacias, en ese caso a los dueños de la farmacia. Nosotros representamos a los trabajadores, ¿no? Pero los dueños de la farmacia los deja en una condición vulnerable, porque les incrementa la competencia desleal, porque una cosa es estar habilitado como farmacia para vender medicamentos y estar registrado y asumir las responsabilidades, y otra cosa es tener un kiosco que no necesita habilitación o vender en Mercado Libre, que tampoco está habilitado como farmacia, que lo único que hace es comerciar y ganar plata con un producto que no está autorizado a vender, pero sin embargo vende, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, perjudica al sector, pero lo más preocupante es que perjudica al ciudadano, porque uno a veces dice, si perjudicara al sector, pero beneficiar al ciudadano, valió la pena, pero en este caso no vale la pena porque, además de perjudicar al sector, perjudica al ciudadano. Sí, es un perder-perder, digo, ¿no? Esto que se le llama también a los genios de las finanzas el win-win, en este caso un perder-perder, porque no me imagino un bioquímico o un farmacéutico dentro de su sindicato, Marcelo, trabajando en un kiosco para poder suministrar un Sertal, ¿no? Una amoxicilina, un diclofenaco. No, eso no existe. El farmacéutico está en la farmacia, está en la droguería, está en el laboratorio, está en el hospital, tiene su ámbito de actuación, y ahí tienen que estar los medicamentos, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces hay que ordenar esto de forma tal que la gente
obtenga el beneficio de los medicamentos y no el perjuicio. Indudablemente que no podemos vivir sin medicamentos, porque todos los necesitamos desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Ahora, asistimos en los últimos 10 años a una hipercomercialización, a una banalización, a una industria de la publicidad permanente, que lo único que hace es generar automedicación, generar adicción. La cantidad de gente que es adicta a medicamentos, la cantidad de gente que es digamos, que se endeuda por tomar medicamentos o que cree que medicamentos le hacen un efecto que en realidad no está comprobado que haga, porque la publicidad es muy mentirosa. Dice que te hace cosas, pero no es así. Entonces, sin embargo, el Ministerio de Salud permite que eso ocurra, que se le mienta mañana, tarde y noche en los principales canales de televisión a la gente, con publicidad mentirosa, y no dice absolutamente nada. Entonces, ahí es donde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos alerta y plantea los cambios que son necesarios en materia de salud y medicamentos para que a la Argentina le vaya mejor. Por ejemplo, Marcelo, ¿cuál de esos cambios debería ser de manera urgente o por lo menos inmediato? En el Ministerio de Salud hay que poner un área, una división, una secretaría de política de medicamentos que entiendan el impacto que tienen hoy los medicamentos, de forma tal que se priorice el uso racional, no la venta. Hoy está priorizada la venta de medicamentos. Entonces vos tenés que tener un área de política farmacéutica en el Ministerio de Salud de la Nación y en cada uno de los ministerios provinciales. Ustedes están en San Luis, creo, ¿no? Sí, señor. Bueno, lo mismo. Entonces, de esa manera, vos tenés más, digamos, información. Acá hay que tener más información, no más venta. Para que con la información la gente sepa qué es, qué contiene, qué efecto produce, y cuándo tomar y cuándo no tomar un medicamento, ¿no? Hoy eso es inexistente. Entonces ahí tenés un punto. Después, que se respete el circuito, laboratorio de droguería, farmacia. Después que se establezca un área de seguimiento farmacéutico que tiene que ver con qué pasa el día después que tomo un medicamento. Me curó, me agravó el cuadro, me resolvió, me bajó la sintomatología, o sigo como está y no me hizo nada el medicamento. Hoy eso también es inexistente, y en el mundo hay áreas específicas en donde está claro que se dedican a hacer el seguimiento farmacéutico el día después. Bueno, eso un área de política farmacéutica tiene que tenerlo, ¿no es cierto? Entonces, con estas tres actividades puntuales vos mejorás el uso de medicamentos y, por supuesto, no descartar lo primero que te había dicho, que es aumentar la competencia. Es decir, que vengan laboratorios de capital nacional o capital extranjero, pero que se instalen acá y que produzcan más y que compitan y así bajar los precios. Entonces, con precios accesibles, con un circuito legal absolutamente controlado, con una política de información para el uso racional de los medicamentos, y que después con una política de seguimiento farmacéutico tenés lo que hace hoy los principales países de Europa y varios estados de Estados Unidos con los medicamentos, que no dejan sola a la gente. Y hoy el Estado argentino ha abandonado a los consumidores de medicamentos porque los ha dejado librados a la publicidad que, repito, es falsa. Claro, si uno se remonta y recuerda la crisis de los opioides, ¿no? Y tenerlo hoy presente. Y déjame decirte, Marcelo, no creo que ninguno de estos pedidos que estás realizando como cabeza del sindicato sean fuera de lo lógico. Son extremadamente lógicos y me parece, la verdad, que sería muy, muy básico este pedido, que me parece brillante. Ahora, ¿llegaremos a buen puerto con este reclamo como ciudadanos y ustedes como sindicato? ¿Cómo lo ves? Lo veo muy difícil porque los gobiernos y los anteriores están cooptados por los laboratorios. Ahí está. Prefieren la plata. Ahí está.
La opinión del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos o del doctor Marcelo Peretta. Ellos prefieren que los laboratorios le pongan plata para la campaña, los medios de comunicación prefieren que los laboratorios le pongan plata para la publicidad, Claro. los médicos prefieren que le pongan plata para vender determinadas marcas caras en lugar de las más económicas, que la gente puede pagar y son equivalentes. Entonces yo veo hoy todo un cuadro de situación en donde el mal está triunfando y aquellos que queremos poner un poco de racionalidad no tenemos espacio. Claro. Por último, Marcelo, quiero consultarte por una problemática que es el plan Remediar respecto de ANSES. Estás en conocimiento, tenés una opinión formada, si bien vos nucleás a los farmacéuticos y bioquímicos, ¿qué se habla dentro de tu espacio y qué opinión tenés vos en lo personal o como referente del sindicato? Mira, el plan Remediar nació en un momento crítico del país, 2001, 2002, 2003, que la verdad Argentina estaba prendida a fuego, y en donde las personas, los ciudadanos sin trabajo podían tener acceso a los medicamentos. Nació como algo temporal, pero después quedó permanente. Pero últimamente no estaba abastecido, es decir, no llegan los medicamentos, no se licitan los medicamentos, se roban los medicamentos que están en los ESAC o en los centros de salud, en algunos hospitales que tienen la obligación de repartir, se vencen, lo cual es un disparate. Dios mío. Yo he visto toneladas, te diría, de medicamentos vencidos por la burocracia estatal de no entregarlos en tiempo y forma. Entonces, claro, es inviable que eso es inviable y no se puede mantener un plan en esas condiciones. No estaría mal que el gobierno, en lugar de tener un plan Remediar, establezca un subsidio, ¿no es cierto?, a la demanda en medio de la oferta. Es decir, si encuentra aquel paciente que tiene una dolencia y necesidad de tomar medicamento y no tiene obra social, no tiene cobertura, no tiene trabajo, bueno, con la receta se le puede dar un cupón en donde va a la farmacia y lo retira sin cargo, y con ese cupón la farmacia lo cobra. Es mucho más barato para el Estado sostener este tipo de metodología, porque la farmacia ya está, no le tiene que pagar el sueldo, tiene que pagar solamente el medicamento, no tiene que pagar la logística, ¿no? O sea, sostener un medicamento Remediar, un plan Remediar es carísimo. Entonces, esto se puede hacer directamente en las farmacias habitualmente. Entonces, el Ministerio de Salud puede establecer un cupón que tiene que ser, digamos, algo inalterable, algo seguro, un producto que no sea como copiable, un billete, ¿no? Con papel moneda, que nadie lo pueda duplicar, falsificar, nada por el estilo. Y que con esos datos, con el DNI y ese cupón, va a la farmacia y le entregan el medicamento recetado, sin cargo. Ahora, Marcelo, en la praxis burocrática, ¿esto no sería más o menos como lo que mencionabas recién, de las toneladas de medicamentos vencidos? Digo, conociendo un poco cómo funciona el sistema. Es pregunta, ¿eh? Bueno, acá evitarías que los medicamentos vencidos, porque la farmacia, al ser un local independiente, está obligado a entregar los medicamentos. Ahora entiendo que esto pase en la fecha de vencimiento, y nunca entregaría un medicamento vencido, porque inclusive antes la farmacia tiene un mecanismo de devolución y le reintegran medicamentos con fecha actualizada. Claro, te interpreté mal, yo pensé que era el Estado. La farmacia, no va a un centro de salud que a veces está manejado con un puntero político y no tiene los profesionales que tiene que tener y no tiene los controles que tiene que tener. Es decir, el Remediar sirvió en algún momento, hoy ya no sirve, hoy es inviable, hoy es absolutamente reemplazable por esto que yo acabo de decir, y que aparte seguiría el circuito lógico de cómo tiene que ser, ir a laboratorio, la farmacia, con esa receta y ese cupón. E insisto, al Estado le saldría la mitad de lo que sale. Pero bueno, a veces hay negocios de por medio, hay licitaciones, hay laboratorios que tienen aseguradas las licitaciones, etcétera. Pero eso sí sería un buen proyecto y resolvería el problema del acceso a medicamentos de gente humilde sin trabajo. Inmediatamente, porque va al médico, sea de cualquier hospital, sea de cualquier clínica, cualquier centro de salud, y el médico
le entrega la receta y el cupón. Entonces con eso va y va a la farmacia. O se puede implementar que si la persona ya está dentro de un listado de pacientes sin trabajo, ¿no es cierto? Y que necesitan tener el apoyo del Estado y tener medicamentos sin cargo, va a la farmacia con la receta solamente y ya al estar en la lista, la farmacia consulta la lista, con el DNI sabe que es él y le entrega el medicamento. Claro, sería como el voucher, pero por el medicamento. ¿Cómo? O como un voucher, pero por el medicamento subsidiado individualmente para la afección que tenga el ciudadano en estado de vulnerabilidad. Por X Exacto, causa. Hay que subsidiar a la oferta, a la demanda. A la demanda, no a la oferta. ¿Por qué? Porque y ahí te aseguras que le llega el medicamento a la persona. Claro, y que no se va a vencer. Y que se lo entrega un profesional, ¿no? Va a haber trampa, que no va a haber puntero político y que se va a gastar la mitad de lo que se gastó hoy. Y que se lo entrega un profesional en una farmacia, habilitado. Exactamente, y no hay discriminación entre pacientes de primera con obra social y prepaga y pacientes de segunda sin obra social y prepaga. Entonces, que tiene que ir a buscar ahí un rincón o un CESAC. Entonces, esto soluciona fácil, pero bueno, claro, hay que tener una decisión política para hacerlo, ¿no? Sí, para eso tiene que haber una voluntad política también, ¿no? Para que haya una decisión política, digo. Y no parece ser este el caso, por lo menos en los últimos gobiernos. No hay porque están pensando en otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo. Nosotros tenemos nuestro propio partido político, vamos a participar en las elecciones del 2027 y esta va a ser una de las propuestas que llevemos para hacer más accesible el medicamento, ¿no? Interesante. ¿Cómo se llama el partido político, Marcelo? Movimiento Plural. Movimiento Plural. Bueno, los voy a empezar a seguir, voy a estar pendiente de esto y seguramente tu equipo de prensa me proveerá algunos contenidos de su plan de gobierno para poder entrevistarlos también como una buena alternativa. Nos gusta mostrar todo el abanico de alternativas. Y por lo pronto agradecerte también por estos minutos y que haya sido tan claro, tan concreto y tan directo, ¿no? No has tenido el miramiento de que habitualmente tienen los entrevistados de ser prolijos, ser protocolares, políticamente correctos, sino decir la problemática acompañada de una solución que no es habitual tampoco. Así que te agradezco. Gracias a vos por la posibilidad de hablar en tu medio. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Marcelo Peretta, del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, charlando con nosotros de una problemática que es una constante y que es una doliente también de nuestro ámbito. Escuchamos una canción, una breve pausa musical y ya venimos con el cierre del programa. Escuchamos Así lo ve en tu corazón, Fito Páez con Luis Alberto Spinetta. Dale.
Cómo me gustan estas canciones, ¿eh? Cómo me gusta